una tragedia repentina que nos llegó muy pronto, de repente, algo que para nosotros todavía es inexplicable, el hecho de haber en un mismo día perdido nuestras madres y de la manera que sucedieron todas las cosas. Pero yo no podía quedar en casa lamentándome, dejando que la mente lo atormente a uno y puede ser a veces un poquito torturadora. Yo tenía que estar acá, yo tenía que venir y sobre todo agradecerle tanto a la presencia de Dios y dar testimonio de que Él es vivo, de que Él es evidente en todo lo que dice, porque cuando uno pasa por situaciones así, es que experimenta lo sobrenatural, que es la ayuda de Dios ayudándonos a pasar por todo esto. Sobre todo mi esposa. El Señor ha estado mucho con ella y nos ha librado de unas batallas increíbles. Esto ha sido un tormento en todo aspecto, emocional, psicológico, pero ha sido Dios tan grande en todo este proceso y cómo Él nos ha librado, que por eso yo estoy aquí para glorificarlo a Él. En medio de esas tragedias, imagínense que vino un familiar de Marta a preguntarme a mí, ¿y qué pasa después de la muerte? Nos sentamos ahí, estuvimos más de 2 horas respondiendo esa pregunta y el Señor nos dio esa oportunidad. No teníamos en ningún momento, yo me sentía capacitado para llevar a cabo ningún culto fúnebre, nada de eso, no iba preparado con nada. Sin embargo, en el velorio de la que yo consideraba mi madre, no estaba ocurriendo nada y de repente pues reuní a las personas, les presenté el Evangelio, estuvimos orando y dando testimonio. O sea que vi la mano de Dios protegiendo, cómo Él se glorificó llevando su Evangelio a tantas personas en esos días tan difíciles. Pero más que todo vengo delante de ustedes, hermanos, porque ustedes son mi familia en Cristo y pudimos realmente sentir la oración. En unas ocasiones estuvimos aprendiendo acerca del valor de la intercesión y cómo Dios se glorifica por medio de la misma, porque a Dios le agrada ver a un pueblo unido, que cada uno pueda sentir el dolor del otro y cada uno pueda hacerlo suyo y todo eso glorifica al Señor. Que gracias por sus oraciones, gracias por las tarjetas, gracias por los mensajes por correos electrónicos, los mensajes dejados en la grabadora. Inclusive tuvimos hermanos que llegaron allí y estuvieron con nosotros en ambos funerales. Así que por todo eso yo tenía que dar gracias al Señor y no podía quedar en casa. Y pedirles que sigan orando mucho, especialmente por mi esposa, por Mayda, por los niños, que para ellos ha sido muy, muy fuerte. Y el Señor les siga bendiciendo. Gracias. Mi hermano, voy a orar por nuestro hermano Rafael Santiago en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente en esta hora. Por nuestro hermano Rafael, vamos a hacer el estudio de tu palabra. Es a través del Espíritu Santo, Señor, que te pedimos que lo utilices, que les dé sabiduría en esta hora, que podamos entender lo que Él quiere decirte, Señor, en ese estudio. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
todo está controlado por Dios. Ya oraron, por lo tanto yo voy a entrar en lo que esta noche quiero hablar con ustedes. Si ustedes ven en la Biblia, verán que hay muchas historias de diferentes personajes y esas historias ocupan un lugar preponderante en nuestras vidas, porque cada una de ellas el Señor la puso y la tiene en la Biblia con alguna razón. Son puestas para, como dice el apóstol Pablo, para nuestra admonición, para enseñarnos, para que las sigamos como deben de ser. Entre todas ellas, y son muchas, sobresalen varias que pertenecen a mujeres. Y yo esta noche quiero hablarles de una de esas historias de mujeres. Nosotros podemos ver, y le pido que hablan sus Biblias, en los Hechos, capítulo 16, y veamos 5 versículos donde habla de la historia de esa mujer. La palabra de Dios dice así, comenzando con el versículo 11 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. 5 versículos sobre una mujer. Realmente nosotros no sabemos cuáles fueron los acontecimientos que formaban aquella historia en diferentes, pero sí sabemos que el apóstol Pablo junto a Silas llegaron a la ciudad de Filipos, y ellos llegaron allí quizás buscando una sinagoga judía, pero no había sinagoga judía. Bueno, seguramente preguntaron:
que dónde había una sinagoga. Alguien le dijo, bueno, aquí no hay ninguna. Entonces, quizá le dijo también, sabemos que los judíos van fuera de la ciudad junto al río y allí hacen sus oraciones. Así que Pablo y Silas se dirigieron hacia fuera de la ciudad, junto al río, para ver lo que allí acontecía, porque no había sinagoga. Voy a decir, ¿qué sucede? Que no había sinagoga porque parece que no había hombres. Porque para hacer una sinagoga en cualquier lugar era necesario que hubieran 10 hombres. Si no, no había sinagoga. Así que Pablo y llegaron a la orilla del río. Y allí estaban reunidas no los hombres, precisamente las mujeres. Ellas estaban reunidas para el culto de oración. Parece que las mujeres tienen más deseo que los hombres de orar. Es posible que nosotros los hombres nos creamos autosuficientes para realizar todas las cosas, por lo tanto no necesitamos oraciones. Pero como las mujeres tienen cierta condescendencia hacia la bondad para con los demás, saben que necesitan oraciones. Ojalá no sea esto tanto en esta congregación, que los hombres no les guste orar. Ya el pastor la semana pasada estaba hablando de que le ha llamado la atención el que las personas oren de rodillas sobre todo. Ahora, cuando ellos llegan allí, entre las personas que estaban allí, había una mujer, como dice aquí lo que hemos leído, que se llamaba Lidia. Ahora, ella era procedente de una ciudad cercana llamada Tiatira. Ahora no vamos a hablar nosotros, porque el tiempo se nos va, de todo lo que ella hacía y por qué lo hacía y cuándo lo hacía. Pero vamos a hacer una cosa muy interesante, pues algo dice la palabra de Dios, y como le dije al principio, la palabra de Dios tiene algo que enseñarnos siempre. Y eso es lo que quiere. Quizás no la actividad que ella hacía, eso podría ser colateral para una escuela dominical. Pero vamos a ver que habían 3 cosas importantes que la Biblia nos dice. Si ustedes ven el versículo 14, dice 2 palabras, 3. Dice, adoraba a Dios. Lidia, una mujer, adoraba a Dios, pero ella no era judía. ¿Cómo era posible que ella adorara a Dios? Nos parece a veces imposible que uno que no sea del grupo de Dios pueda adorar a Dios. Pero aquí está. Ella adoraba a Dios. Ella pertenecía al grupo de los llamados prosélitos, que seguían a las enseñanzas de los judíos, como lo era Cornelio. Cornelio era prosélito, esa es una palabra que indica que adoraba, era como si fuera un practicante de la
doctrinas del judaísmo. Ahora bien, ella adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir adorar a Dios? Adorar a Dios quiere decir una reverencia con sumo honor y amor con extremo. Hermanas, pregunto, quizá una pregunta que no deba de hacer, pero vuelvo otra vez. ¿Adoramos o adora usted a Dios? ¿O nosotros los hombres adoramos a Dios? Vuelvo a repetirle qué quiere decir adorar. Adorar quiere decir reverencia con sumo honor, con amor en extremo. Ahora, yo pregunté esto, quizá ahora mismo ninguno de nosotros, yo podría preguntar del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué cantidad adora usted a Dios? Del 1 al 10, ¿cuántos pasan del 3? Gracias, hermano. 4, 5. ¿Cómo adoramos? Adoramos nosotros a Dios con reverencia, con sumo honor, respetándole, amándole en extremo. Ella hacía eso. Otra cosa que ella hacía, volvemos otra vez al versículo 14, que parece que es el más fuerte. Dice, estaba, ¿qué? Oyendo. Adoraba. Pero cuando Pablo y Silas llegaron allí a hablar del Evangelio, a hablar del Señor Jesucristo, ella estaba oyendo. Bueno, si yo estoy aquí hablando, y ustedes están del otro lado, ustedes están oyendo, ¿no verdad que sí? Pero eso no es lo que quiere decir ahí. No es que pusieran, que ellos estaban entrándole la voz de Pablo. No, ellas estaban oyendo, ella estaba oyendo, estaba concentrada, estaba atenta, estaba poniendo todo su interés, todo su corazón, todo su alma. ¿Para qué? Para que eso entrara en ella. Lo que quiere decir que no solamente era una persona que estaba allí por estar allí. Esa es otra cosa, pregunto. Y muchas veces se preguntan aquí, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A oír? El pastor habla aquí, muchas veces él ha hablado, y como le dije en la escuela dominical, se dice que Pedro predicó un sermón y se convirtieron 5,000. Hoy en día predicamos 5,000 sermones y no se convierte nadie. Es al revés, totalmente al revés. ¿Por qué? Porque no venimos a oír. No venimos a captar con fuerza lo que se está diciendo. Usted quiere ser un poquito, quizás, malévolo. Haga la pregunta cuando salen ahí a los hermanos, ¿de qué predicó el pastor?
¿Ustedes quieren verlo? Hagan esa estadística y verán que 1, 2 le van a contestar. Por lo demás, ya se fue. Lidia estaba oyendo. Ella tenía su mente puesta allí. Estas dos cosas estaban en la vida de esta mujer. Pero hay algo interesante también en el mismo versículo 14 que dice que como ella estaba oyendo, el Señor la estaba viendo. ¿A dónde dice que la estaba viendo? Cuando dice que el Señor abrió el corazón de aquella mujer. Ahora, muchos dicen, bueno, ahí se convirtió. ¿Ustedes creen que fue el que se convirtió Lidia? ¿Sí? Bueno, yo pienso un poquito más adentro. Cuando el Señor abrió el corazón de aquella mujer, ¿qué fue lo que encontró ahí dentro? Corazón receptivo. Un corazón donde cada célula vibraba de adoración a Dios. Eso fue lo que encontró el Señor cuando abrió el corazón de ella. Si ahora mismo nosotros fuésemos a abrir el corazón delante de Dios, ¿qué va a encontrar? Piénselo. ¿Qué encontraría? No sé. No sé lo que va a encontrar el Señor. Malos pensamientos, malas acciones. ¿Quién sabe? O va a encontrar un corazón que Él puede decir, este corazón vibra delante de mí en adoración. Ahora, cuando Dios abre el corazón y encuentra un corazón como el de Lidia, allí funcionan muchas cosas. La primera cosa que sucede es, como dijo el hermano, hay receptividad. La receptividad quiere decir convención de la conciencia, del alma y el conocimiento del ambiente de Dios. Cuando usted abre el corazón a Dios y permite que el Señor sea su Dios, su Señor, entonces su conciencia, su alma, su personalidad, su carácter, lo que usted es, va a ser diferente. Tendrá que comportarse diferente. Si no hay esa compaginidad, no hay esa concordancia, bueno, usted y su Señor se tendrán que ver. Yo no digo que perdió su salvación. Lo que digo es, usted y su Señor se tendrán que ver. Así que hubo
receptividad. Ahora, cuando somos receptivos, la misma receptividad nos capacita a nosotros para varias cosas. Y quiero ahora avanzar un poco más de pronto y se la voy a dar como si fuera un chorizo. Bien metido, bien relleno. Cuando hay receptividad, el creyente oye y entiende. Lidia oyó y ¿qué? Y entendió. Luego da buenos resultados. Y los buenos resultados se identifican con acciones entre nosotros. Por ejemplo, cuando Lidia oyó la palabra de Dios, ella dejó que su conciencia se convirtiera. El alma de ella fue iluminada de diferentes maneras. Dios le dio la energía para encender, para alumbrar, para no andar en tinieblas. Dios le alumbró su ambiente. La sacó de debajo del poder de Satanás y el perdón de sus pecados. Ella abrió los ojos, conoció la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando hay receptividad y Dios está con nosotros y nosotros estamos en Dios, de una vez, inmediatamente, nos identificamos con el Señor. Y Lidia hizo varias cosas, que es la respuesta de todo aquel que se convierte. Dice que ella fue bautizada. Ella fue bautizada. Esto influyó en su familia, la cual lo hizo también. Lo mismo hizo el carcelero de Filipo. Pero no solamente ella hizo eso, sino que lo mostró. Dice que ofreció hospitalidad. Ella la ofreció. Pero ¿cómo la ofreció, hermano? ¿Cómo ofrecemos nosotros la hospitalidad? Con mucha codicilo, mucho codicilo. Codicilo es cuando usted llena un contrato, un pacto abajo, dice codicilo, tú te ganas esto, pero tienes que soltar esto. Es un codicilo. Nosotros podemos muchos codicilos a lo que hacemos. Pero ella no. Dice la palabra de Dios aquí que ella hizo algo. Vamos a ver. Y dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó. Hermano, yo no sé si usted le ruega a una persona necesitada, venga para mi casa que yo le voy a ayudar. Entonces lo ruega. Pero aquella mujer era receptiva de las cosas de Dios. Ella abrió su corazón, adoraba a Dios y Dios estaba con ella. Por lo tanto, ella rogó a Pablo y a Silas, vengan para mi casa. Pero no solamente ella rogó. Este rogar era de una manera humilde. Muy humilde. No había en su corazón resentimiento ni de rechazo.
La hospitalidad es una oportunidad de demostrar la fidelidad y devoción con respecto a Dios. Pero algo más, sirvió de instrumento para que Pablo y Silas siguieran predicando. La receptividad, la herdarse puede ayudar a que otros que están llevando la palabra de Dios puedan hacerlo. El pastor habló ahorita oró por los misioneros. ¿Cuántos misioneros soportamos para que lleven la palabra de Dios? Pero vamos más. Se dicen los estudiantes de la Biblia, que como ella era de Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 al 29, se habla de una iglesia. ¿Cómo se llama? ¿La iglesia de qué? De Tiatira. Ahora, dicen los estudiantes de la palabra de Dios que una persona de los pilares de la iglesia de Tiatira, ¿quién era? Dicen los estudiantes que era Lidia. Entonces, un corazón receptivo que adora a Dios contribuye al levantamiento de la iglesia de Dios. ¿Somos nosotros así? ¿Podemos nosotros ser, aunque no seamos mujeres, Lidia? ¿Podemos adorar a Dios? ¿Podemos oír a Dios? ¿Podemos servir a Dios? ¿Podemos mantenernos en adoración constante? Ojalá sea así. Dios les bendiga.